Ahora, mañana en la noche, Dios mediante, vamos a tratar el tema un ladrón y una pitonisa. Y ya ustedes saben de qué estamos hablando, del ladrón en la cruz y de la pitonisa de Endor, dos pasajes que se usan también para tratar de enseñar de que los muertos no están muertos. Y vamos a analizar en detalle esas dos historias, la del ladrón y la de la pitonisa. Y luego el viernes en la noche vamos a analizar un tema que es supremamente importante, otro de esos pasajes que usa la gente para demostrar que una persona se va al cielo o al infierno cuando se muere, y es la famosa historia del rico y Lázaro. Vamos a analizar en detalle esa historia, Dios mediante, el viernes en la noche. Luego el sábado en la mañana vamos a hablar de la nueva era, que en realidad los fundamentos de la nueva era son el espiritismo y la idea de que no necesitamos la santa ley de Dios. Y luego el sábado por la tarde vamos a hacer una pequeña variación. Sábado por la tarde vamos a tener un culto fuera de la reunión en el parque, vamos a tener otro culto también que le vamos a anunciar, y no voy a predicar el tema que está en el programa porque añadimos dos temas adicionales para el domingo, y quiero terminar con el tema que ustedes encuentran de último en el programa, que se titula los 2 errores capitales, así que ese será el último tema del domingo en la tarde. Pero antes de eso quiero tratar el sábado por la tarde un tema sobre las almas debajo del altar. En Apocalipsis 6 tiene un pasaje donde habla de unas almas que están debajo de un altar y están clamando y diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que están en la tierra? Da la impresión de que ahí están unas almas sin su cuerpo y están clamando a Dios. Necesitamos analizar en detalle ese pasaje. Y luego, si nos alcanza el tiempo, quiero decir algunas cosas en cuanto al pasaje que habla de los espíritus encarcelados, de Primera de Pedro, el capítulo 3, un pasaje difícil. Como les mencioné al principio de esta semana, no queremos ocultar estos pasajes difíciles. A veces como adventistas tenemos la tendencia de usar los textos que apoyan nuestra posición, y los que son difíciles como que ansiamos y esperamos de que la gente no los descubra, para que no tengamos que tratar esos textos. Pero yo he descubierto que no podemos hacer eso. ¿Y saben por qué? Porque tarde o temprano nos van a traer esos textos y vamos a tener que explicarlos para que a la gente le quede claro el tema. Así que es mejor que luchemos con estos textos, los analicemos, los comprendamos y podamos explicarlos a cabalidad, y veremos que estos textos difíciles están en perfecta armonía con nuestro concepto del estado de los muertos, si los estudiamos correctamente. Así que durante esta semana vamos a estudiar varios de estos textos difíciles. Ahora, esta noche vamos a presentar el tema: ¿qué tienes en tu computadora? Sin embargo, antes de hacerlo, quiero pedirles que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a pedir la presencia del Señor en el estudio de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de venir a tu casa de oración en esta noche de martes para elevar alabanzas a tu nombre, para también elevar plegarias a ti y para escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que al analizar este tema esta noche, tu Santo Espíritu esté en este lugar. Ayúdanos a comprender la solemnidad del tema que vamos a estudiar, y ayúdanos, Señor, a aplicar los principios a nuestra propia vida. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis, a un texto que leímos ayer. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7 va a ser el versículo que vamos a usar para inaugurar nuestro estudio esta noche. Dice allí: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo es que Dios formó al hombre de polvo? ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer alguna vez un muñeco de polvo? ¿Han tratado de hacer un muñeco de polvo? ¿Cuánto éxito tendrían en hacer un muñeco de polvo? No mucho, porque el polvo no se puede formar. Ahora escuchen,
Les voy a mostrar bíblicamente que el polvo que usó Dios fue polvo mojado, es decir, fue barro. Vayan conmigo al libro de Isaías. Isaías el capítulo 64. Isaías el capítulo 64 y vamos a leer el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8. Recuerdan que en Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahora noten lo que dice en el versículo 8 de Isaías 64. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué cosa? Nosotros, aquí dice lodo, pero ¿qué es lodo? Lodo es barro, exactamente. Así que dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo. Y ahora escuchen esto. Y tú, el que nos, ¿qué? Ahí está la misma palabra, el que nos formaste, y ahora escuchen esto, así que obra de tus manos todos nosotros. ¡Qué tremendo texto! Volvamos a Génesis 2 y el versículo 7. ¿Qué nos está diciendo este versículo cuando dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, del lodo de barro? Lo que nos está diciendo es que Dios, todo lo demás en la creación, lo habló a la existencia. Pero, cuando fue a crear al hombre, no lo habló a la existencia, no dijo y fue hecho, sino que Dios se agachó, tomó barro de la tierra y con sus propios dedos empezó a formar la fisonomía y la fisiología del hombre. Ahora ustedes pueden imaginarse a Dios con sus propios dedos formando la nariz del hombre y haciéndole los huequitos y formándole con todo detalle las orejas con el barro, porque está hablando de obra de alfarero. Es la misma palabra que se usa en Jeremías 18, 1 al 6, donde habla de la obra del alfarero que forma con sus manos. ¿Pueden ustedes imaginarse a Dios haciendo los labios y formando los dientes? Y formándole redonda la cabeza y metiendo una lengua dentro de la boca. Y luego dentro del ser humano metiendo un corazón y 2 pulmones. Y yo no sé cómo lo habrá hecho, la Biblia lo dice, formándole los circuitos nerviosos y poniéndole las vesículas, las venas y las arterias, y luego los pies, los dedos de los pies y las uñas. Dios formando con sus dedos a perfección las facultades físicas del ser humano. Eso es lo que se está describiendo aquí. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Pero cuando Dios formó la fisiología y la fisonomía del hombre, lo que tenía Dios era un gigantesco muñeco, pero el muñeco estaba sin vida. Tenía todos los aspectos de la fisonomía. ¿Creen ustedes que también tenía cerebro? ¿Creen ustedes que Dios metió un cerebro dentro de la cabeza de Adán? Claro que sí. Dios hizo también un cerebro. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que aunque tenía un cerebro que podía cumplir todas las operaciones necesarias, sumar, calcular, restar, razonar, amar, sentir, toda la capacidad estaba en el cerebro y todos los circuitos del cuerpo estaban listos para funcionar. ¿Qué pasaba? El cuerpo estaba sin vida. Ahora volvamos a Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y aquí viene la parte crucial del versículo. Dice, y alentó en su ¿qué? Alentó en su nariz el soplo de ¿qué? De vida. Ahora yo pregunto, cuando yo soplo, cuando hago, ¿qué estoy soplando? Aire, ¿verdad? ¿Y a dónde fue que Dios sopló el aire? ¿Sopló el aire dónde? En la nariz. Y como vimos anoche, ¿qué hace usted con su nariz? Ojalá no sea meterse en los negocios de su vecino, porque para eso no hizo Dios la nariz. Dios hizo la nariz ¿para qué? Para respirar. Es decir, ese cuerpo perfecto, con un cerebro perfecto, ahora
Con el aliento de vida empezó el corazón a latir, empezaron los pulmones a respirar, empezó la sangre a circular y ahora ese cuerpo inerte, ese cuerpo sin vida se levanta y empieza a funcionar. Y el cerebro también empieza a funcionar dentro de ese cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Bueno, el cerebro empieza a grabar en su memoria, ¿verdad? Porque el cerebro tiene memoria. El cerebro también empieza a razonar, ¿sí o no? El cerebro empieza a calcular, empieza a escoger, empieza a analizar, empieza a cumplir todas las operaciones para las cuales Dios la hizo. Ahora que tiene el aliento de vida, el cuerpo está funcionando con el cerebro y está cumpliendo todas las operaciones necesarias para la vida. Ahora hay un punto muy importante que necesito compartir con ustedes. Y es que Adán, cuando fue creado por Dios, fue creado sin carácter. Y usted dice, ¿cómo que creó a Adán sin carácter? Yo pregunto, ¿Adán había formado su individualidad y su personalidad cuando Dios lo creó? No, señor. Ahora escuchen lo que voy a decir. Una vez que el cerebro de Adán empezó a funcionar, a través de sus 5 sentidos empezó a entrar información, ¿sí o no? Porque las avenidas del cerebro, ¿qué son? Las avenidas del cerebro son nuestros 5 sentidos. Lo que usted toca, lo que usted huele, lo que usted ve, lo que usted oye y lo que usted gusta, son las avenidas que llevan al cerebro y luego el cerebro evalúa, el cerebro analiza, el cerebro razona y le dice exactamente qué hacer. Es decir, Adán, una vez que fue creado, tenía un cuerpo perfecto, un cerebro perfecto, tenía los 5 sentidos que Dios le había creado. Ahora el aliento de vida le entra y ahora Adán empieza a ¿qué cosa? A procesar información que entra por sus 5 sentidos. ¿Y qué hace Adán con esa información? A medida que va entrando, Adán va formando su personalidad o su identidad o su individualidad. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, a medida que Adán vive y su cerebro funciona, y sus 5 sentidos traen información al cerebro, lo que Adán permite entrar por sus ojos y por sus oídos y por su gusto y por su tacto, por sus 5 sentidos, ahora empieza esa información a formar la persona que él es. Es decir, llega a formar un individuo, su identidad, su personalidad, a medida que va viviendo. Es decir, Adán no fue creado con individualidad, no fue creado con su identidad. A través de lo que permite entrar por sus 5 sentidos, ahora Adán empieza a formar su personalidad, su individualidad o lo que podríamos llamar su identidad. Y mientras más vive, más llega a caracterizarse como Adán. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que Eva tenía una individualidad diferente que la de Adán? ¿Qué creen ustedes? ¿Eva tenía una identidad, una personalidad, una individualidad diferente que Adán? ¿La gente podía mirar a los dos y decir, este es Adán y este es Eva? ¿Por su personalidad? Yo pregunto, a medida que la gente va viviendo, ¿va distinguiéndose de otra gente? ¿Por la individualidad y la personalidad que van desarrollando, sí o no? Claro que sí. Por ejemplo, Carlos Rodríguez, que es un amigo de años de allá de New Jersey, él es un individuo completamente diferente que yo. ¿Por qué razón? Porque la experiencia o las experiencias de la vida de él han sido completamente diferentes que las experiencias mías. Él ha dejado entrar por sus 5 sentidos, donde quiera que ha vivido en su vida, información que han creado la identidad Carlos Rodríguez. Y cuando yo lo veo a él, yo sé por su voz, yo sé por sus ademanes, yo sé por lo que habla, que él es Carlos Rodríguez. Pero de la misma manera, por donde yo he vivido, por lo que yo permito entrar por mis 5 sentidos, yo también he formado mi propia identidad. De tal manera que cuando yo me encuentro con la gente no me dice a mí, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está José Cruz? No, la gente no me dice a mí José Cruz. La gente me dice, ay, Pastor Bor, ¿cómo está usted? ¿Por qué razón?
Porque a través de lo que yo he permitido entrar por mis sentidos, yo he formado mi propia personalidad, mi propia individualidad, mi propia identidad. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que Adán, cuando fue creado, no tenía su propia identidad e individualidad. A través del vivir, de permitir que entrara información por sus 5 sentidos, él formó su individualidad o formó su identidad. Pero ahora preguntémonos, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos años? 930 años. ¿Creen ustedes que durante esos 930 años Adán formó una individualidad muy interesante? ¿Una personalidad? Pregunto, cuando Adán resucita de los muertos, ¿la gente que lo conoció lo va a reconocer como Adán? Claro que sí. ¿Va a resucitar con su identidad y su individualidad? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tomó él para formar esa individualidad o esa identidad? 930 años, por lo que permitió entrar por sus ¿qué? Por sus 5 sentidos a su cerebro, que formó lo que él fue en vida. ¿Está claro hasta este punto? Ahora, aquí viene la pregunta clave. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede con el cuerpo cuando una persona muere? Eso ya lo estudiamos anoche, ¿verdad? ¿Qué sucede con el cuerpo? El cuerpo regresa ¿a dónde? Regresa al polvo. ¿Y el cerebro qué le pasa? ¿Qué pasa con ese maravilloso órgano que el hombre usó para, a través de sus sentidos, formar su propia identidad o su propia individualidad? ¿Qué sucede? Se va también al sepulcro y ¿qué? Y se corrompe. ¿Y qué sucede con la energía vital que permitía que el cuerpo funcionara? La energía vital ya no está, sale del cuerpo y como resultado el espíritu sale, la respiración sale, el hombre expira y su cerebro, con el cual formó su identidad, y su cuerpo, que fue necesario para los 5 sentidos procesar y entrar la información al cerebro, va al sepulcro y ¿qué sucede? Y el hombre deja de existir. Pero ahora viene la pregunta clave que quiero que pensemos esta noche. ¿Qué sucede con la individualidad y con la personalidad, la identidad personal de ese individuo que muere? ¿Qué sucedió con la individualidad personal de Adán cuando Adán murió? Nosotros sabemos que su cuerpo y su cerebro fue al sepulcro. El aliento con que respiraba salió. Y como resultado el cuerpo, que ha estado muerto por más de 6.000 años, o cerca de, 5.000 años, ¿qué pasó con ese cuerpo? Ese cuerpo está vuelto polvo hace tiempos. Mejor dicho, de Adán no queda absolutamente nada. Ahora, surge la pregunta, ¿qué sucedió con la identidad personal de Adán? Aquí es que llegamos a un punto de suprema importancia. La identidad personal de Adán, al igual que la identidad personal de cada persona que ha vivido en este planeta, es preservada por Dios en el cielo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y a dónde preserva Dios la identidad personal de Adán, la identidad personal de José Cruz, la identidad personal de Carlos Rodríguez, la identidad personal de Esteban Bor, si llegásemos a morir, la identidad personal de Domingo y de su esposa Vicky y de todos los demás? ¿Qué pasa con esa identidad personal? Esa identidad personal es ¿qué? ¿Preservada por quién? Preservada por Dios. ¿Y a dónde preserva Dios esa identidad personal? La preserva en los libros. Escuchen lo que les voy a decir. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo está personalmente en el cielo, pero en la tierra está en un libro. Mientras que nosotros estamos personalmente en la tierra y en el cielo estamos en un libro. ¿Saben ustedes que Dios guarda un registro exacto de usted en el cielo? Es, en otras palabras, el caso de que Dios tiene otro usted
escrito en los libros celestiales. Una transcripción exacta de la personalidad y la individualidad y la identidad personal que usted desarrolló en su vida. Él tiene otro usted anotado a perfección. Todos los sentimientos, todos los pensamientos, todas las acciones, todas las emociones están escritas allá. Dios tiene un registro exacto de lo que yo fui en vida. Y cuando yo muero, Dios cierra el libro celestial con el registro de quién fui yo en vida, con mi identidad personal. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a anotar algunos textos que encontramos en la Sagrada Escritura. Noten Apocalipsis el capítulo 22. Apocalipsis el capítulo 22, porque escuchen, la razón por la cual yo desarrollé este tema es porque nosotros los adventistas generalmente hemos dicho de que, como enseñamos anoche, de que el hombre cuando muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu o el aliento vuelve a Dios. Pero nunca hemos enfatizado que hay otra cosa que regresa a Dios. Lo otro que regresa a Dios es el registro de nuestra vida. Y está regresando durante toda nuestra vida. Y cuando morimos, Dios en el cielo sencillamente cierra el libro. Y guarda allá el registro de nuestra vida. Eso no lo hemos enfatizado mucho. Hemos enfatizado, sí, de que el hombre cuando muere, el cuerpo se va al polvo, el aliento regresa a Dios, la energía vital vuelve a Dios, y entonces decimos en la resurrección, Dios otra vez hace un cuerpo, y entonces Dios le regresa el espíritu de vida y el hombre vive de nuevo. Pero no hemos hablado casi nada en cuanto al registro que preserva Dios en el cielo, me preserva a mí precisa y exactamente allá. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 22, y el versículo 12. Yo pregunto, ¿tiene Dios en el cielo libros? ¿Qué les parece? ¿Tiene Dios libros en el cielo? ¿Y qué tienen esos libros? ¿Todo lo que hemos sido? Yo pregunto, ¿nuestras palabras están allí? Jesús dijo, por vuestras palabras seréis justificados y por vuestras palabras seréis condenados. ¿Nuestros pensamientos ocultos están allí? Eclesiastés 12 dice, Dios traerá a la luz toda cosa oculta. ¿Nuestras obras están allí? Claro que sí. En los libros Dios tiene otro yo. Ahora, ¿me entienden de que yo no estoy diciendo que este personaje, hay un personaje que está consciente y viviendo y alabando a Dios allá? Lo único que hay allá es un ¿qué? Una transcripción, un registro exacto de quién fui yo en vida. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 12. Aquí está hablando Jesús. Y he aquí, yo vengo presto. Y mi galardón conmigo. ¿Qué trae Jesús cuando viene? ¿Qué trae? ¿Qué es el galardón? La recompensa, ¿verdad? ¿Cuándo trae Cristo la recompensa? Cuando Él venga. Entonces usted no fue recompensado con el cielo cuando se murió. Si Él trae la recompensa cuando viene, usted no fue recompensado con el cielo cuando se murió. ¿Me están entendiendo o no? La recompensa es cuando Él venga, no cuando muero. Pero para la mayoría de los cristianos, cuando uno muere, si uno fue bueno, inmediatamente es recompensado con el cielo. Pero Jesús dice, yo traigo mi recompensa es cuando venga, no cuando te mueras. Ahora, noten, ¿qué es lo que determina la recompensa? Dice, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Tiene Dios anotado en el cielo nuestras obras? Claro que sí. Ahora noten otro texto, Mateo 16, 27. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 27. Un versículo muy importante, nuevamente está hablando Jesús y declara lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Qué evento es ese? ¿Qué evento es cuando el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con sus ángeles? La segunda venida, ¿verdad? Y luego note lo que dice. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué va a pagar Jesús? ¿Conforme a nuestras qué? No, entonces yo pregunto, ¿las obras están escritas allá? ¿Hay otro yo allá?
¿Escrito en un libro? Claro que sí. Mi individualidad, mi identidad personal, quién fui yo en vida, está escrito exactamente en un libro celestial. Dios guarda allá un registro de quién soy yo. Aunque mi cuerpo se corrompe, aunque el espíritu y la respiración ya no están en ese cuerpo, Dios preserva un registro de mi persona allá en el cielo. Ahora noten lo que dice Eclesiastés 12, para que ustedes vean que la Biblia nos dice esto mismo. Eclesiastés el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 14. Eclesiastés 12 y el versículo 14 nos dice aquí lo siguiente. Y vamos a leer el versículo 13 para el contexto. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahora noten: porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, el cual se hará sobre toda cosa que oculta, buena o qué, o mala. ¿Nos va a juzgar solamente Dios por las obras o por nuestros pensamientos también? Por lo que pensamos que hemos ocultado. ¿Eso también está escrito allá? ¿Es parte de nuestra identidad personal? Claro que sí. Ahora noten Mateo el capítulo 12. Mateo el capítulo 12, para que ustedes vean que no son solamente las obras que están escritas allá, no solo las cosas secretas y ocultas que están escritas allá, nuestras palabras también están registradas allá, porque todo esto tiene que ver con nuestra identidad personal. ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo en vida? Noten Mateo el capítulo 12, y yo creo que si nosotros los adventistas leyéramos más a menudo esto, tendríamos mucho más cuidado de no criticar a otras personas. Tendríamos mucho más cuidado de los chismes en la iglesia. Escuchen lo que dice esto. Noten, Mateo, el capítulo 12 y el versículo 35. El hombre bueno. Bueno, vamos a leer el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora escuchen esto: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Serás condenado. Pregunto entonces, en el cielo, cuando yo me muero, ¿tiene Dios registradas mis obras, sí o no? ¿Tiene registradas mis palabras? ¿Tiene registrados mis pensamientos y sentimientos ocultos? Claro que sí. ¿Qué tiene Dios en el cielo? Tiene un registro de lo que yo fui exactamente en vida. Ahora escuchen bien. Cuando Dios me juzga, yo no voy a ese juicio en persona. ¿Saben cómo voy yo al juicio? A través de los registros. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el juicio se está haciendo desde 1844. Nosotros los adventistas sabemos eso. El juicio de los muertos comenzó en 1844. El juicio de los vivos comenzará muy pronto y terminará cuando se cierre la puerta de la gracia. Todos son juzgados antes que Cristo venga. Estar en un cohete y voy a volar al cielo, cuando Dios llame mi nombre, Esteban Bor, entonces manda un carruaje de fuego para buscarme y llevarme allá, para comparecer ante el gran tribunal de Cristo. No. En 2 Corintios 5:10 dice: es menester que todos parezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero cuando Cristo me juzga, yo no voy al tribunal personalmente, sino que Dios saca los registros y me juzga del otro yo que está allá en los libros. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Acaso yo tengo que estar allá? Yo no tengo que estar allá, porque en los libros hay un registro exacto de quién fui yo en vida, así que a través de los libros es como si yo estuviera allá. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, noten lo que dice en Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Vamos a leer el versículo capítulo 7 primero y luego vamos al 12. Daniel 7 y vamos a leer el versículo 9 y 10. ¿Será que el juicio se va a realizar en el cielo o se va a realizar en la tierra? ¿Qué creen ustedes?
El juicio, ¿dónde se realiza? En el cielo. Si es en el cielo, ¿yo voy a estar personalmente allí? No. Noten Daniel 7 y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. ¿Dónde se está realizando esta escena? No cabe duda que es en el cielo. Note lo que dice en el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros, ¿qué? Se abrieron. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Hasta ahora las referencias que yo les he leído hablan de libros, plural, ¿correcto? Pero ¿saben ustedes que la Biblia también habla de libro en singular? Vamos a notar 3 textos que nos hablan del libro. Los libros son los libros de memoria. ¿Han oído hablar de los libros de memoria? ¿Qué hay en los libros de memoria? ¿Qué es lo que Dios está grabando allá? Me está grabando a mí en forma escrita. ¿Sí? Y yo creo que si hoy en día, si Juan estuviera escribiendo hoy en día, Dios no diría que esto fue escrito en libros. Dios diría que fue escrito en su computadora. Porque Dios habla en el idioma del autor bíblico cuando él está escribiendo. Si Dios le hubiera dicho a Juan que él graba todo en computadoras en el cielo, Juan no hubiera entendido lo que Dios, computadora, ¿qué es eso? Así que Dios dice, en el tiempo de Juan se usan libros, así que yo voy a hablar de libros. Así que lo que contienen los libros es ¿qué cosa? El registro exacto de nuestra identidad personal. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tiene el libro singular? Vamos a Daniel 12 y el versículo 1. Daniel 12 y el versículo 1. Dice aquí, está hablando del inicio del tiempo de angustia. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y ahora escuchen esto, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Qué tiene Dios en los libros de memoria? Una transcripción exacta de mi persona. ¿Qué tiene en el libro singular? En el libro lo que hay es un nombre. Note lo que dice en Filipenses 4:3, para que ustedes vean que el libro tiene nombres y los libros tienen un registro de nuestra vida. Noten Filipenses 4 y el versículo 3, aquí está hablando el apóstol Pablo, y posiblemente ustedes conocen este versículo. Dice lo siguiente, Filipenses 4:3: asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué es lo que está en el libro singular? Nombres. ¿Qué está en los libros? Un registro de mi ¿qué? De mi vida, mi identidad personal. Lo que guarda Dios cuando se cierra el libro dice, el fin de la historia, el fin de la vida. Ahora, ese libro lo guardamos hasta que venga el tiempo del juicio, y luego entonces vamos a llamar a Esteban Bor al juicio. Y la forma como va a comparecer es sacando ¿qué cosa? Los libros, para ver si tienes derecho de estar ¿dónde? En el libro. Ahora escuchen lo que hace Dios. Toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, o que ha profesado el nombre de Cristo, está escrito en el libro de la vida. Todos. No crean ustedes que Dios anda con ese jueguito de que si yo me convierto al Señor Jesús y me bautizo, Él escribe mi nombre en el libro de la vida, y luego entonces cuando salgo de la iglesia por un tiempo,
y abandono el camino de la verdad, entonces Dios dice, tráigame el borrador. Y borra el nombre del libro de la vida. Y luego entonces cuando me convierto y pido un rebautismo, Dios dice, escribámoslo de nuevo. Y entonces luego me salgo otra vez de la iglesia por un tiempo y Dios dice, tráigame el borrador. Y Dios borra. Dios no anda con esa operación de anotar y borrar, anotar y borrar. Una vez que usted está en el libro de la vida, usted está allí hasta que venga su nombre al juicio. Y entonces, escuchen bien, lo que va a hacer Dios es, Dios va a decir, y va en orden cronológico, empieza con Adán, y Adán fue juzgado. El primero que se encontraba en el libro de la vida, Adán. Dios dice, Adán. Entonces, ¿qué traen? Bueno, leyó el nombre de Adán en el libro. Y ahora, ¿qué dice? Tráigame qué cosa. Vamos a analizar ahora el caso de Adán. ¿Ve? En el libro están los nombres. Ahora vamos a analizar el caso de Adán. Dice, tráigame los libros. Tráigame la vida de Adán. Tráigame la identidad personal de Adán, que está en los libros. Le traen los libros y Dios analiza la vida de Adán en los libros. Y entonces Dios dice, este merece estar en el libro, o este merece ser ¿qué? Borrado del libro. Y alguno dirá, pastor, ¿será que una persona puede ser borrada del libro? Vayan conmigo a Apocalipsis 3:5, para que ustedes vean lo que dice la Sagrada Escritura. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 5 dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y luego qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y ahora escuchen esto: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes están en ese juicio? Ahí hay tres. Está el Padre, ¿quién más? El Hijo y ¿quién más? Los ángeles. ¿Recuerdan que leímos en Daniel 7 eso? El anciano de grande edad, cuyo cabello era blanco. Luego viene ¿quién cosa? ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Y quiénes vienen acompañando al Hijo del Hombre? Los ángeles. ¿Y qué quiere hacer Jesús en el cielo, en ese juicio? ¿Cuál es el propósito del juicio? Cristo dice, yo quiero borrar la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que muchos creen. Que Jesús se sienta allá y dice, yo quiero aquí ver quién pecó para borrarlo enseguida. No. Nos dice aquí que el propósito del juicio antes de la segunda venida es absolver y confesar el nombre de sus hijos delante del Padre y delante de los santos ángeles y decir, estos son míos. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, algunos de ustedes estarán un poquito asustados y estarán diciendo, pero pastor, si Dios va a abrir el libro y va a examinar toda mi identidad personal, lo que yo fui en vida, ¿qué tal de todos esos pecados que están escritos allí? Bueno, a eso vamos a llegar en unos momentos. Tenga paciencia, nada más. Les dejo esa incógnita, esa pregunta. Ahora escuchen. Por mucho tiempo, cuando yo estudié esta doctrina del estado de los muertos, yo tenía una pregunta muy grande en mi mente. Siempre se me había enseñado como adventista de que cuando una persona se muere, el cuerpo vuelve al polvo, se desintegra, el espíritu, el aliento sale del cuerpo, regresa a Dios, la energía vital, y como resultado el hombre deja de existir. Pero lo que nunca había yo escuchado es lo que realmente hace Dios después de eso con la idea del juicio y con mi identidad personal. Y yo leí algunos textos bíblicos que me causaban grandes problemas. Y leí una cita de la hermana White que también me causaba grandes problemas. Porque cuando yo leí en Eclesiastés 12:7, donde dice, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, yo pensaba, bueno, y entonces cada persona que se muere, Dios se lleva el espíritu y lo guarda por allá en una caja fuerte. Y ese es uno de los textos que nos presentan
los no adventistas para decir, el espíritu vuelve a Dios. Usted está diciendo entonces que el espíritu que vuelve a Dios es nada más la respiración que vuelve a Dios. ¿Y eso para qué tiene que volver a Dios? Yo decía, de verdad, el espíritu que vuelve a Dios tiene que ser más que solamente salir del cuerpo, el aliento vital. Y los textos que leí, los voy a compartir ahora con ustedes, que me causaban grandes problemas. Noten lo que dice Lucas 8 y el versículo 55. Y no se asusten por lo que estoy diciendo, porque lo que les voy a decir es que lo que regresa a Dios sí es nuestra respiración, pero es más que nuestra respiración. Lo que regresa a Dios es el registro de nuestra vida. Escuchen lo que les voy a decir. Cada instante, cada microinstante que usted vive en este mundo está regresando al cielo el registro de su vida. Y sencillamente cuando usted muere, el registro de su vida termina de llevarse allá. ¿Y quiénes son los que llevan el registro allá? Los ángeles. ¿Creen ustedes que nosotros tendríamos más cuidado con lo que miramos si estuviéramos todo el tiempo conscientes de que los ángeles están llevando cada cosa que nosotros pensamos y sentimos y vemos y oímos? Es aterrador cuando nos ponemos a pensar eso. De que cada programa que nosotros vemos en televisión, cada vez que escuchamos esa música que no debemos escuchar, cada vez que miramos a esa mujer para codiciarla, en ese instante, eso está regresando a Dios. El ángel lo está llevando. ¿Y qué está haciendo? Registrando. Y cuando yo me muero, ¿sabe lo que sucede? Lo último de mi registro, ¿qué pasa? Regresa ¿a quién? A Dios. Entonces lo que regresa a Dios es más que meramente el aliento. Lo que regresa a Dios es mi identidad personal escrita en un libro. Ahora, los textos que me causaban problemas era Lucas 8 y el versículo 55. Se habla aquí de la resurrección de la hija de Jairo. Y lean conmigo, porque ustedes saben ya que a veces se me fallan los ojos y leo mal. Lucas el capítulo 8 y el versículo 55. Y vamos a leer el versículo 54 para el contexto. Dice, y viendo esto sus discípulos, Jacobo, este es el capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 8 y el versículo 55. Dice, hablando de lo que Jesús hace con esta niña. Entonces, que el espíritu volvió. Muchas gracias. Entonces, un espíritu volvió. Dice aquí entonces, su espíritu volvió. El de ella. No solo respiración, el espíritu de ella volvió. No el mío, ni el del pastor Cruz, el de ella. Y yo decía, entonces tiene que haber más que respiración, porque respiración Dios le puede meter a cualquiera la respiración, y eso lo que hace es vivificar el cuerpo. Pero aquí dice, su espíritu volvió. Noten otro ejemplo, Hechos 7, la muerte de Esteban. Hechos el capítulo 7, y voy a empezar leyendo en el versículo 56, Hechos 7, 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Este es el pueblo escogido que está atacando a Esteban. No quieren escuchar lo que está diciendo. Versículo 58, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe el Espíritu. El mío, no el de Pedro, no el del pastor Gor, no el de Juan. ¿Recibe qué cosa? Mi espíritu, el mío. Déjenme darles el último ejemplo bíblico y luego voy a ir a una cita tremenda del espíritu de profecía. Vayan conmigo a Lucas 23. Y ustedes conocen este texto. Mañana vamos a analizar esta historia un poquito más. Lucas 23 y el versículo 46. 23 y el versículo 46. Entonces Jesús,
clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo el espíritu. ¿En tus manos encomiendo qué? El mío. No el del pastor Bor. Está hablando a Jesús, dice: en tus manos encomiendo ¿qué cosa? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Expiró. Ahora, vamos a analizar esto antes de leer lo que dice el Espíritu de Profecía. Una cita tremenda que da la sierva de Dios. Cuando la hija de Jairo resucitó, ¿quién resucitó? ¿Quién resucitó? ¿Resucitó la hija de Jairo? ¿Los padres la reconocieron como la hija de Jairo? ¿Creen ustedes que cuando se despertó sus pensamientos empezaron a donde terminaron cuando se murió? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Qué le devolvió Dios? Le devolvió su identidad personal, que estaba escrita ¿dónde? En los libros. Y por eso cuando Cristo le devolvió a ella su espíritu, ella despertó la hija de Jairo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿quién resucitó? ¿Los discípulos lo reconocieron? ¿Le reconocieron la voz? ¿Sabían que era el Maestro? Claro que sí. ¿Qué le devolvió el Padre a Jesús cuando resucitó el tercer día? Le devolvió su espíritu. El mismo que le encomendó Cristo cuando ¿qué? Cuando se murió. Ahora entiéndame bien, no estoy diciendo que en el cielo el espíritu es algo consciente que vive y alaba a Dios y que canta ya. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que guarda Dios allá? Un registro exacto de la individualidad, de la identidad personal, de la personalidad de ese individuo. Con el fin de devolverle eso, ¿cuándo? En el momento de la resurrección. Es decir, el espíritu es más que el aliento. El espíritu es el registro de quién soy yo. Ahora vamos a mirar este asunto. Supongamos a Adán. Adán ha estado muerto por 5,000 y pico de años. ¿Dónde está Adán ahora? Adán está en 2 lugares. Sí, señor. Adán está en 2 lugares. Está personalmente en un lugar y en otro lugar está en un libro. Ahora, no está personalmente en la tierra porque hace tiempo se volvió polvo. Se desintegró. ¿Qué pasó con el cerebro de Adán? Desintegrado. ¿Qué pasó con el cuerpo de Adán? ¿Qué pasó con el aliento? Salió. Entonces Adán dejó de existir. Sí y no. Dejó de existir como una persona viviente, pero todavía existe en la memoria de Dios. El registro de su vida está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que vuelve al cielo? ¿El alma inmortal que está dentro del hombre? No. ¿Qué regresa a Dios? El registro de la vida de la persona. Eso es también el espíritu que vuelve a Dios. No está consciente, no piensa, no canta, no alaba a Dios, no ve lo que pasa en la tierra. Sencillamente es un registro. ¿Y por qué guarda Dios el registro? Porque algún día Dios tiene que tomar ese registro y cuando haga un cuerpo nuevo y le dé el aliento de vida, Dios le va a devolver a esa persona la identidad que tenía cuando estaba vivo. Amén. Alabado sea Dios. Ahora, yo sé que ustedes están preocupados. Hay ciertas cosas que yo no quiero que Dios me devuelva. Aguántense nomás, a eso vamos en un momento. Déjenme leerles la cita del Espíritu de Profecía. Esta cita se encuentra, yo a veces me pregunto cómo la hermana White sabía estas cosas, pero entonces yo sé por cómo es que ella sabía, porque el Espíritu Santo se lo dio. Como una mujer de 2 años y medio de educación primaria puede haber dicho una cosa tan profunda como la que yo les voy a leer ahora. Sería imposible, al menos que fuera inspirada por el Señor. Esta cita se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1092 y 93.
Tomo 6 del Comentario Bíblico Adventista, página 1092 y 1093. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Lindo esto. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. ¿Captaron eso? Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron al sepulcro. Algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando creman a una persona? Cuando la incineran y echan por allá las cenizas allá al mar. ¿Cómo va a ser Dios para recuperar cada particulita de polvo? Dios no tiene que hacer eso. Porque lo que lo hace a usted, lo que usted es, no es la materia que tiene, sino la identidad personal que Dios le va a devolver. ¿Me están entendiendo o no? Sigue diciendo la sierva de Dios. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron al sepulcro. Y luego dice, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y ahora escuchen esto. El espíritu, el carácter del hombre, regresa a Dios y allí es preservado. Vamos a leerlo de nuevo, aunque creo por los amenes que lo entendieron. Dice, yo también estoy emocionado. Dice, el espíritu, no dice coma, pero está la coma. El carácter del hombre, o sea, está diciendo que el espíritu es ¿qué cosa? El carácter del hombre. ¿Y cuándo regresa el carácter del hombre a Dios? Parcialmente correcto. Cada instante que usted vive, el espíritu está regresando a Dios. ¿Y cuándo termina de regresar? Cuando usted se murió. Cuando usted se murió, Dios dice, the end, y cierra el libro. Sí. Sigue diciendo, el espíritu, el carácter del hombre regresa a Dios y allí es preservado. Aleluya. Así que cuando yo me muero, yo no tengo ningún miedo, porque yo sé que Dios me está guardando allá. Porque algunos dicen, ay, los adventistas dicen que cuando uno se muere, uno deja de existir. ¡Qué terrible! En cierto sentido, uno deja de existir personalmente, pero en la mente de Dios, uno está muy vivo. Página 1092 y 93. Sigue diciendo la sierva de Dios. Escuchen esto. Vuelvo a decir, el espíritu, el carácter del hombre regresa a Dios y allí es preservado. Y ahora escuchen. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. Por eso ustedes me van a reconocer a mí. Y por eso yo lo voy a reconocer a ustedes. Porque cada uno vamos a tener nuestra propia identidad personal, nuestro propio carácter. Sigue diciendo, Dios a su debido tiempo levantará a los muertos y les dará de nuevo el aliento de vida. Entonces el aliento de vida es diferente que el espíritu, el carácter. Les devolverá, dice ella, les dará de nuevo el aliento de vida y mandará a los huesos secos que vivan. La misma forma saldrá, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Revivirá, ahora escuchen esto, revivirá llevando los mismos rasgos individuales, de tal manera que amigo reconocerá a amigo. Y luego dice ella, no hay ninguna ley de la naturaleza, de Dios en la naturaleza, que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le plazca a él. ¡Qué tremenda cita! ¿Cuándo resucitan los hijos de Dios, los que se salvan? Cuando Cristo venga, ¿sí o no? ¿Tiene que haber examinado Cristo los registros antes? ¿Cómo va a traer la recompensa si no analizó los libros para determinar antes la recompensa? Los adventistas creemos que antes que Cristo venga habrá un juicio de cada persona.
antes que venga. La segunda venida no es el juicio. La segunda venida es la recompensa. Pero para dar una recompensa tiene que haberse analizado de antemano quién merecía la recompensa. Así que esa idea del juicio investigador no es un invento de Elena G. de White. Es un concepto claramente bíblico. Ahora, los santos resucitan a la segunda venida de Cristo. Y reciben su recompensa. Y resucitan con su misma identidad. ¿Y los impíos cuándo? ¿Cuándo resucitan los impíos? Después de los 1000 años, ¿de acuerdo? ¿Y cómo resucitan ellos? ¿Cómo resucita Napoleón Bonaparte? Sí, porque Napoleón va a estar fuera de la ciudad, según la sierva de Dios. ¿Cómo resucita Napoleón Bonaparte? Resucita como San Pedro. ¿Cómo resucita Napoleón? Como Napoleón. ¿Cómo resucita Anás y Caifás? Anás resucita Anás y Caifás resucita Caifás. ¿Y cómo es que Anás resucita como Anás y Caifás resucita como Caifás? Porque cuando Cristo los llama de la tierra y les da el aliento de vida, les devuelve a ellos también su propia individualidad. Déjenme leerles una cita tremenda del Conflicto de los Siglos. Página 722. Conflicto de los Siglos, 722. Y ustedes están diciendo, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la computadora? Aguántense nomás, ya vamos a ver. Paciencia. 722, Conflicto de los Siglos. Noten lo que dice ella en cuanto a después del milenio. Hablando de fuera de la ciudad, dice, allí hay reyes y generales que conquistaron naciones. Hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. Y luego dice, la muerte no los cambió. Al salir de la tumba, y ahora escuchen, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Se levantarán animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. ¿Saben lo que significa eso? Que si un impío murió, y voy a usar la palabra para que ustedes entiendan, esto es un impío que está hablando después del milenio, si el impío se murió diciendo ¡mal!, cuando se despierte dice ¡dito! ¿Entendieron? La sierva de Dios dice que sus pensamientos comienzan en el mismo punto donde terminaron, cuando se murió. ¿Por qué? ¿Qué les está devolviendo Dios? Les está devolviendo su espíritu. ¿O su qué? O su carácter. Ahora cálmense y escuchen. ¿Están entendiendo mejor todo este asunto de la muerte? ¿Y el juicio? ¿Y el juicio investigador? ¿Y lo que es el espíritu? ¿Lo que es el carácter? ¿Ve? El concepto adventista es hermoso, porque es bíblico. Y porque nos conforta y nos da consuelo y ánimo. Porque yo sé que si yo muero, estoy en la memoria de Dios. Me ha guardado en el libro de la vida. Me ha guardado para resucitarme. Y ustedes están diciendo, bueno, pastor, ¿y qué todos esos pecados que yo cometí en mi vida? ¿Esos también me los va a devolver? Escuchen lo que va a hacer Dios. Cada día que nosotros vivimos en este mundo, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados. Debemos tener tristeza por nuestros pecados. Y debemos pedirle a Jesús perdón. ¿Saben por qué no confesamos mucho los pecados ni pedimos perdón? Porque estamos viendo mucha televisión. Cuando usted hace de su dieta películas de televisión, no estoy diciendo que está mal ver noticias y ver documentales. Ustedes saben de qué estoy hablando cuando hablo de televisión, ¿verdad? Significa ver un programa lleno de violencia,
lleno de sexo ilícito, lleno de mentiras. Cada vez que usted ve eso, le va cauterizando más la conciencia. Ahora, cuando nosotros de verdad, hermanos y hermanas, nos entristecemos por lo que hemos cometido, por eso debemos confesar nuestros pecados cada día. El mejor tiempo de confesar el pecado es inmediatamente después de cometerlos, antes de que nos olvidemos. Elevar una oración a Dios y decir: Señor, perdóname, tan terrible que me he comportado, tan diferente que el carácter de Jesús. Señor, por favor, ayúdame cuando venga esta tentación otra vez, perdóname. ¿Y saben lo que hace Cristo? Escuchen bien. Me mira como si nunca hubiera pecado. Pero ahora escuchen. El pecado queda registrado en el cielo. Pero al lado del pecado queda escrita la palabra perdonado. Y usted dice: ¿por qué Dios deja eso allá? Ah, porque Satanás, en el día del juicio, él va a decir: ¡ah! Y ese pecado del pastor que echó la mentirita esa. Porque Satanás también anota. No creo que ustedes saben que Satanás no anota. Él anota porque le va a sacar en cara a Dios. Y entonces Dios va a decir, sí, el pastor Boris hizo eso, pero mira el libro, dice que se arrepintió y lo confesó y dice perdonado. ¿Y saben lo que hace Dios en el juicio? Todos los pecados que por la gracia de Cristo me he arrepentido de ellos, los he confesado y por su gracia los he vencido, en el juicio Cristo quita de los registros celestiales todos esos pecados. Y cuando me devuelve mi individualidad, mi identidad personal, me devuelve mi identidad menos todos los pecados que he confesado y de los cuales me he arrepentido y he vencido por la gracia de Cristo Jesús. Ahora yo quiero terminar esta noche usando un ejemplo, el ejemplo de la computadora. No hay mejor forma de explicar este tema que con una computadora. ¿Cuántos de ustedes saben manejar una computadora? ¿Cuántos saben, aunque sea aprender una computadora? Bueno, son bastantes. Los que no saben manejar una computadora, yo les voy a explicar para que puedan ir entendiendo. Yo quiero que ustedes se imaginen, escuchen bien, yo quiero que ustedes se imaginen que el cuerpo humano es como una computadora. ¿Ok? La computadora material es como el cuerpo material. Yo pregunto, ¿la computadora tiene un cerebro? ¿Sí o no? Claro, la computadora tiene un cerebro. ¿Cómo creen ustedes que la computadora puede saber qué tamaño de márgenes necesita usted para escribir una carta? Cuando usted le da las órdenes. ¿Cómo cree usted que la computadora puede analizar información, estadísticas que usted mete allí? Es porque la computadora tiene ¿qué cosa? Un cerebro. Ahora yo pregunto, cuando usted compra su computadora en el almacén, ¿la computadora tiene identidad personal? Cuando usted va al almacén, puede haber 20 cajas con la misma computadora. Todas esas computadoras son igualitas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Son todas iguales. Tienen todos los aspectos materiales, todos los circuitos. Tienen el Pentium 2, o sea, del cerebro para hacer las operaciones. ¿Están allí? Claro que está allí. ¿Tiene alguna identidad personal esa computadora? No. Cuando usted va al almacén, todas las computadoras son iguales. Claro, sabemos que hay diferentes modelos más avanzados, menos, pero estoy diciendo, todos los del mismo modelo son iguales. Ahora yo pregunto, ¿esa computadora que usted le sirve de algo en la caja? ¿Qué le falta a la computadora para que usted la pueda usar? Tiene cerebro y tiene también todo el aspecto material para funcionar. ¿Qué le falta? Lo único que le falta es que usted la enchufe. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, el cuerpo humano fue creado perfecto materialmente. ¿Qué colocó Dios en la cabeza? Un cerebro. ¿Pero de cuánto vale un cuerpo con un cerebro? Al menos que Dios le haya dado el aliento de vida, lo haya enchufado. ¿Están conmigo o no? Así que usted compró la computadora, tiene cerebro, tiene todos los aspectos materiales, y entonces usted lo que hace es enchufar la computadora, y ahora ¿qué pasa?
la computadora vive. Pero el problema es que la computadora está en blanco, no tiene su propia identidad. Así que, ¿qué empiezo a hacer yo con la computadora? Yo empiezo a meterle información, ya sea downloading del internet, ¿verdad? O de cualquier otra fuente. Y también lo que yo escribo a máquina, lo que yo le meto. Y a medida que la computadora vive, ¿están conmigo o no? ¿Sí? A medida que la computadora, entre comillas, vive, yo pregunto, ¿esa computadora va cobrando una identidad personal, individual? Si ustedes miraran la computadora del Pastor Cruz y la computadora mía, ¿serían iguales? ¿Qué hace que la computadora de él y la mía sean diferentes? Todo depende de lo que usted le ha metido. ¿Vamos bien? Así que la computadora, a medida que usted la tiene, ¿ve? La computadora material la enchufa, está viva ahora, por así decirlo, y entonces al meterle, la computadora va cobrando su identidad personal o individual, si fuera una persona. Ahora, ¿qué sucedería si en algún momento viene un tornado y el tornado arrastra con su casa y destruye la computadora? ¿Qué sucedió? La computadora fue desenchufada. ¿Y qué pasó con la computadora? Se desintegró en 1.000.000 de pedazos. ¿Quién sabe dónde están? ¿Y qué sucedió? Todo se perdió, pero no necesariamente. Porque usted le puede meter, a medida que usted tiene su computadora, cada día o cada hora, como usted quiera, hay un disquete que se llama backup disk, donde usted puede tomar ese disquete, es un disquete así cuadradito, usted lo mete y usted puede trasladar de la computadora al disquete todo lo que usted ha metido ahí a la computadora. Es decir, usted tiene en el disquete otra computadora en forma de disquete. ¿Y por qué hace eso? Porque puede llegar el momento en que venga el tornado o haya una power surge, ¿verdad? Es decir, que se vaya la corriente y que la computadora explote y se desintegre, por así decirlo, y entonces si usted no tiene un backup, ¿qué pasó? Perdió todo. Pero si usted, a medida que va metiendo la información en la computadora, la identidad personal de la computadora, usted la va trasladando la información al disquete. Si viene un tornado y destruye la computadora, ¿qué puede hacer? Usted ya tiene la computadora en el disquete. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿saben ustedes que Dios lo que tiene en el cielo es el disquete? ¿Le está quedando claro, verdad? Cuando yo me muero, ¿qué pasa con la computadora? Se rompió en 1000 pedazos. ¿Y qué pasó con la corriente? Desenchufado. ¿Pero qué ha hecho Dios? Cada instante que yo vivo, Dios dice, eso va a ser destruido algún día, se va a desintegrar. Vamos a tener un backup. Entonces, pasa toda la información al disquete. ¿Y sabe lo que hace en el juicio? Por así decirlo, en su computadora celestial, dice, Esteban Bor, tráigame el disquete. Y entonces Dios lo que hace es mete el disquete en la computadora celestial y dice, vamos a ver la vida del pastor Bor. Eso es lo que pasa en el juicio. Yo no estoy allá, pero a través del disquete Dios analiza ¿qué cosa? Mi vida. Ahora, en el disquete que tiene Cristo de muchas personas allá están registrados todos los pecados que hemos cometido. Pero si los hemos confesado y por su gracia los hemos vencido, cuando Dios trae el disquete y lo mete a la computadora para repasar mi vida, Él encuentra esos pecados y dice al lado de los pecados perdonados. Entonces hay un botón, hay una tecla en la computadora que dice delete. Borrar. Y entonces Dios mira el registro y dice, este fue confesado y vencido. Delete. Borrar.
borrar, borrar. Y cuando termina mi nombre en el juicio, termina mi vida menos todos los pecados que he confesado y abandonado por su gracia. Alabado sea el Señor. Y entonces luego, él guarda ese registro. Dice, esto lo guardo yo aquí, porque hay algo muy especial que voy a hacer. Entonces, cuando Cristo viene del cielo, en poder y gloria, con los santos ángeles, dice, despertad los que dormís en el polvo de la tierra. Y entonces, ¿qué va a suceder con la computadora? Yo pregunto, si ustedes fueran a un almacén, supongamos que su computadora se desintegró, se dañó, y ustedes guardaron toda la información en disquete, ustedes podrían ir al almacén y comprar otra computadora igual y darle la misma individualidad que tenía la primera. Sí, señor, y eso es lo que hace Dios. Resucita el cuerpo, claro que va a ser una computadora mucho más poderosa, con un cerebro mucho más poderoso. No es esa computadorita ahí de juguete. No, es una computadora con una mente fotográfica, poderosa. No, con 128 megabytes, eso no es nada. Con una memoria fotográfica. Y entonces Dios resucita el cuerpo, lo compone nuevamente en material, y entonces nuevamente nos enchufa, nos da el aliento de vida, y entonces toma el disquete y mete el disquete y dice, voy a hacer de nuevo, voy a programar al pastor Borg como era cuando se murió. Y por eso la Biblia dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, amigo reconocerá a amigo. Yo le digo algo, yo aprecio mucho al pastor Cruz, pero yo no quiero ser José Cruz. Yo aprecio a Carlos Rodríguez, pero yo no quiero ser Carlos Rodríguez, yo quiero ser Esteban Borges en la resurrección. Por eso le agradezco a Dios de que Dios guarde el registro allá y me lo va a devolver. Permítame leer un último pasaje antes de cerrar en esta noche. Apocalipsis, el capítulo 20, nuestra lectura bíblica. ¿Les quedó claro el tema? ¿Sí? Si les quedó claro, digan amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Apocalipsis 20 y el versículo 12. Apocalipsis 20 y el versículo 12. Noten lo que dice. Y vi los muertos. Cuando dice los muertos, esto lo vamos a estudiar Dios mediante el domingo en la tarde. Espero que vengan el domingo en la tarde. Vamos a estudiar este texto donde dice que los muertos estaban delante de Dios. El contexto indica de que estuvieron muertos y resucitaron. Pero dice, vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y ahora escuchen. Y los libros fueron abiertos. Esto es después del milenio, ¿verdad? Dice, los libros fueron abiertos. Libros, plural. Y ahora escuchen. Y otro libro, ¿singular o plural? Singular. Es decir, Dios abre libros y abre también ¿un qué? Un libro. El cual es el de la qué. Mira, ¿qué es lo que tiene el libro de la vida? Según estudiamos esta noche. Nombres. ¿Qué es lo que tienen los libros? El récord de su vida. Sigamos leyendo. Dice, vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y ahora escuchen, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué es lo que está en los libros? Las obras o las vidas de esas personas. ¿Y qué está en el libro? Nombres. Déjenme explicarles lo que Dios va a hacer. Esto es después del milenio. Están todos los impíos fuera de la santa ciudad. Y ustedes han leído en el conflicto de los siglos ese panorama que va a haber por encima del trono. Dice que Dios le va a mostrar a los impíos el registro de su vida. El lóbrego, triste registro de su vida. Porque cuando ellos fueron al juicio no aceptaron a Cristo, no confesaron el pecado, no se entristecieron por el pecado. Todo quedó registrado en los libros. No fue borrado, no fue quitado. Y Dios le va a mostrar todo el terrible registro de sus vidas. Y entonces Dios le va a decir, va a abrir el libro de la vida y va a decir, el nombre de ustedes no está aquí. En un momento lo vamos a leer. Miren los libros, miren sus vidas. El nombre de ustedes no está aquí, en el libro. ¿Por qué es que el nombre de ustedes no está en el libro? Por lo que está ¿dónde? En los libros. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El propósito de mostrarles el libro es mostrarles que su nombre no está allí. ¿Y por qué el nombre no está allí? Por las obras que están en los libros.
¿Están conmigo? ¿Y sabe qué más va a mostrar Dios por encima de la ciudad? El panorama del plan de salvación. ¿Y por qué hace eso? Porque quería mostrarles lo que ellos podrían haber tenido si hubieran aceptado a Cristo. Quiere decirles, mire, si ustedes hubieran querido, podrían haber estado en el libro. Porque si hubieran aceptado a Cristo, los pecados hubieran sido borrados de los libros. Ahora, terminemos de leer este pasaje. Versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ahora escuchen el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿ve que sus nombres no están? ¿Por qué no están? Por lo que está en los libros de ¿qué? De memoria. ¿Y por qué no están en los libros de memoria? ¿Por qué no están ellos en el libro de la vida? ¿Y por qué no son salvos por lo que está en el libro de memoria? Porque no aceptaron ¿a quién? A Cristo. Dice, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Saben ustedes que Dios no quiere lanzar a nadie al lago de fuego? Dios quiere que nosotros nos salvemos. Pero hoy en día hay dos programadores de computadora. Un programador es la carne y el otro programador es el espíritu. ¿Y qué quiere meter la carne en la computadora? Música indebida, televisión, videos, recreación indebida. Quiere podrir su computadora. Mientras que el otro programador es el espíritu. Y el espíritu quiere programar tu computadora con oración, y con estudio de la Biblia, y con asistencia a la iglesia, y con obra misionera, y con himnos de alabanza, y con toda clase de actividad espiritual. Es decir, hay dos programadores que pueden sentarse en la computadora suya, la carne o el espíritu. Y dependiendo del programador que usted permite programar su computadora, depende su destino eterno. Dios no nos devolverá un carácter que no es el nuestro. Es terrible pensar, es solemne pensar que Dios nos devolverá nuestro carácter. Cuán importante, hermanos y hermanas, entonces es la obra de la formación del carácter. Es un asunto de vida o muerte. ¿A quién vas a dejar tú que programe tu computadora? Yo espero que después de esta semana o durante esta semana volvamos a nuestros hogares y dejemos que el Espíritu de Dios programe la computadora. Y si hemos pecado, que confesemos nuestros pecados. Y que por su gracia nos entristezcamos tanto que estemos dispuestos de abandonar esos pecados. Porque no hay ningún pecado que valga la pena perder el cielo por él. Oremos y luego voy a reconocer la mano del hermano. Oremos. Padre, esta noche hemos estudiado un tema solemne, la importancia del carácter que desarrollamos en esta vida y que nos será devuelto. Señor, te ruego que ayudes a cada uno de los presentes a ver cuán tremenda e importante es esta obra de la edificación del carácter. Señor, ayúdanos por tu Santo Espíritu a permitir que tú seas nuestro programador, porque te lo permitimos hacer. Te ruego, Señor, que si alguien aquí tiene una lucha o un problema con algún pecado, que a través de tu poder tú le des la victoria rotunda y completa y total sobre este pecado. Bendice especialmente a los jóvenes. Muchas veces los jóvenes dicen, bueno, ¿y qué tiene esto de malo? Tal vez sería mejor preguntar, ¿qué tiene esto de bueno? Ayuda a los jóvenes, Señor, salva a tus jóvenes y ayúdenlas a tener una relación espiritual y profunda con el Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros esta noche. Pedimos que grabes estas cosas en nuestra alma, en nuestro corazón, nuestra mente, que pueda transformar nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén.